Matelandia, Matelandia, el mejor canal del mundo. Matelandia, Matelandia, para que aprendas mucho. Muy bien, vamos a continuar con las desigualdades y ahora vamos a ver cómo crear algunas desigualdades equivalentes. Ya sabemos qué son las desigualdades equivalentes, son aquellas que tienen el mismo conjunto solución y podemos llegar de una a otra a través del uso de las propiedades. Eso ya lo hemos visto, pero ahora lo vamos a aplicar a ejercicios un poquito más interesantes. Mira, me están dando esta desigualdad combinada y luego esta otra desigualdad donde obviamente estamos hablando de la misma variable x. Entonces me dice, en esta segunda desigualdad, ¿cuáles serían los valores de a y b teniendo esto como base? Muy bien, ¿cómo lo hacemos? Pues vas a ver que es bastante sencillo, simplemente aplicamos las propiedades. Mira, lo que vamos a hacer va a ser que este término de acá sea el mismo que este otro. Entonces vamos a ir aplicando las propiedades necesarias para hacer las transformaciones y así este se convierte en este de acá. Lo primero que vemos es que aquí la x tiene factor 1, está acompañada de un factor 1 y aquí está acompañada de un factor 2. Entonces yo voy a multiplicar esta desigualdad por 2 y de esa forma aquí yo voy a tener menos 2x y aquí voy a tener 8. Recuerda que como he multiplicado por un número positivo, entonces el sentido de las desigualdades no va a cambiar, se va a mantener. Como puedes ver, ahora esto ya se parece más. Ahora vamos a sumar este 1 y pues ahí está. Sumamos 1 a toda la desigualdad y menos 2 más 1 me va a dar menos 1. Aquí me va a dar 2x más 1 y aquí 8 más 1 pues me va a dar 9. Y como puedes ver, la parte central ya es la misma. Entonces eso quiere decir que este término de acá, lo voy a hacer con otro color, esto de acá pues es a. A va a ser igual a menos 1. Aquí está, es lo que está a la izquierda de la desigualdad y lo que está a la derecha pues va a ser b. Entonces todo esto va a ser b igual a 9. Entonces es bastante sencillo, ¿verdad? Vamos a hacer un ejemplo más, pero esta vez va a ser un poquito más desarrollado. Aquí hay varios ejercicios para que tú los hagas y de aquí de estos ejercicios vamos a hacer el 97 para que no te quede ninguna duda, ya que estos dos son un poquito diferentes. Entonces, no diferentes, pero tienen algo extra. Entonces mira, me está dando esta desigualdad y me está diciendo que yo encuentre los valores de a y b en esta otra desigualdad. Entonces, pues, ¿cómo hago eso? Primeramente, aquí la x está solita, entonces aquí vamos a deshacernos de este factor 3. Nos vamos a hacer de ese factor 3, nos vamos a deshacer dividiendo todo entre 3. Entonces, como estoy dividiendo entre un número positivo, el sentido de la desigualdad no va a cambiar. 6 entre 3 va a ser 2, la desigualdad no va a cambiar. 3x entre 3 va a ser x simplemente, la desigualdad nuevamente no va a cambiar y 12 entre 3 va a ser 4. Muy bien, entonces como puedes ver, esto ya se parece un poquito más a esto otro de acá. Pero ahora aquí es donde esta parte se pone un poquito interesante. Mira, lo que nosotros podríamos hacer, recuerda, esto tiene que parecerse a esto de acá. Entonces tendríamos que multiplicar por un número x. Y ahora esto, quiero que me prestes mucha atención. Nosotros estamos multiplicando por x. Recuerda que cuando yo multiplico por un número positivo, la desigualdad se mantiene, pero si multiplico por un número negativo, la desigualdad se invierte. Ahora yo estoy multiplicando por x. X es una variable, no es un número. ¿Qué hago con la desigualdad? ¿La mantengo o la invierto? Entonces, pues nosotros tenemos que analizar un poco el problema. Mira, acá me dice que x sí o sí tiene que ser mayor a 2 y menor a 4. ¿Qué me está diciendo? Que x tiene que valer entre 2 y 4, es decir, x va a tener que ser sí o sí un positivo. Por lo tanto, cuando yo multiplique todo por x, el sentido de la desigualdad no va a cambiar porque estoy multiplicando por un número positivo, ¿verdad? Espero que se haya entendido. Entonces, si yo hago eso de ahí, voy a tener 2x menor x cuadrado menor 4x. Esto ya se parece a esto de acá, pero estamos en una dificultad, que acá y acá, que deberían ser estos dos términos, son esos dos términos, pero aquí tenemos todavía la variable x. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Mira, alguna vez cuando tú estés ante una dificultad, al menos en una desigualdad combinada, tú puedes recordar que esto es como dos desigualdades sueltas. Las dos desigualdades sería, por un lado, esta de acá, y por otro lado, esta de acá. Estaríamos hablando de estas dos. Entonces, cuando nosotros analizamos por separado, a veces nos podemos dar cuenta de algunos detalles que es más difícil cuando nosotros lo vemos todo combinado. Muy bien, entonces nosotros vamos a analizar primero este lado de acá.
x cuadrado menor a 4x. Muy bien. Entonces, recuerda que x sí o sí tiene que ser menor a 4. O sea, 4 es el límite, pero 4 no está incluido. Entonces, el valor que puede adquirir esta x de allá, en el mayor de los casos, o sea, llegando al límite, va a ser 4. Entonces, si esto de aquí se acercara al 4 y eso multiplicado por 4, todo esto va a ser 16. Entonces, x cuadrado siempre va a ser menor a 16. Se va a acercar mucho, pero nunca va a llegar al 16 por dos cosas. Uno, por este símbolo de acá, y otro porque x nunca va a llegar hasta el 4. Nunca va a llegar hasta el 4, entonces este número nunca va a llegar a ser 16, pero nosotros ponemos 16 porque va a ser un número, podría ser un número tremendamente cercano, podría ser 15,99999, etcétera. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo en este otro lado. Y mira, el número más pequeño que puede ser x es 2. Me está diciendo que x tiene que ser mayor a 2. Entonces, si x tiene que ser mayor a 2, el número más pequeño que puede adquirir esta variable x va a ser 2. Si esto es 2, entonces todo esto va a ser 4, ¿verdad? Entonces x cuadrado siempre va a ser mayor o igual a 4. Siempre. No puede llegar a ser 4 porque x nunca puede llegar a ser 2. Peor un número más pequeño que eso. Entonces ese es nuestro límite. Bueno, podríamos volverlo a escribir si queremos como una sola desigualdad. Esto también lo podríamos haber hecho todo como una sola desigualdad. Si lo hice así separando en dos partes, fue solamente para ver si tal vez así me hacía entender un poco mejor. Aunque capaz ni con eso, ¿verdad? Bueno, eso espero que se haya entendido un poco mejor. Si aquí ya está x cuadrado, entonces este término de la izquierda va a ser a. Entonces de aquí vamos a saber que a va a valer 4 y el término de la derecha va a ser b. Entonces todo este término va a ser b. Y bueno, eso es lo que me pide el ejercicio. Entonces nuevamente te digo, ahí hay muchos ejercicios para que los hagas. Espero que se haya entendido. Recuerda que cuando tú multiplicas por una variable, tienes que analizar un poquito el signo de la variable. No es multiplicar y ahí y nada más alegremente. ¿En dónde vas a usar esto? Probablemente lo vas a usar aquí, aunque también puedes usar la propiedad del recíproco. Pero siempre que multipliques, analiza si la variable puede ser positiva o negativa. Bueno, nada más. Apoya el canal, dale un buen like y nos vemos en el siguiente video. ¡Ya está aquí!